Inteligencia artificial. Jornadas de carácter tecnológico dirigidas a estudiantes profesionales y público en general. Bienvenidos, bienvenidas. Inauguramos las jornadas de inteligencia artificial desde el Colegio San Isidoro de Las Palmas de Gran Canaria. Jornadas patrocinadas por el Cabildo de Gran Canaria y realizadas por la Asociación Canarias Habla. En el día de hoy y de manos de los expertos, hablaremos cómo la IA ha transformado nuestro entorno educativo, profesional y familiar, ofreciéndonos nuevas oportunidades para organizarnos, aprender, automatizar tareas, pero también recordándonos la importancia de cómo se debe usar esta herramienta con responsabilidad. Tendremos 4 ponentes y, sin más dilación, vamos a dar bienvenida a nuestro primer entrevistado. Bienvenido, Julián Márquez Bacaflor Usandivaras. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Hablaremos contigo un poco sobre la llegada y la evolución de la IA en empresas y particulares. Pero para empezar me gustaría hablar primero que me hagas una breve introducción sobre ti, cómo entraste en todo este mundo de la IA. Como profesional, sí, vale. Yo comienzo con yo soy ingeniero y trabajo desde hace muchos años en el ámbito tecnológico y entro al mundo de la inteligencia artificial hace aproximadamente 15 años, ¿vale? Cuando la inteligencia artificial, digamos, no era solo ChatGPT, ¿vale? Hoy en día, digamos, gracias, digamos, a la explosión de esta tecnología, los usuarios creen, digamos, que la inteligencia artificial es ChatGPT, ¿vale? Y ese es un ámbito, una parte de la inteligencia artificial. Bien, yo vengo trabajando con esa parte y con otra parte, el Machine Learning, por ejemplo, y otros modelando procesos de inteligencia artificial. Y desde tu experiencia, ¿qué cambios concretos has visto en la forma en que las empresas operan o toman decisiones gracias a esta herramienta de inteligencia artificial? Vale, los cambios, son brutales. Si quieres, déjame primero contarte un poquito del impacto a nivel usuario. A nivel usuario es brutal el impacto que existe con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay un doble impacto. Por un lado hay, digamos, emoción, expectación, digamos, hacia la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los usuarios ven que la inteligencia artificial realmente resuelve cosas. O sea, tanto los estudiantes, los trabajadores, el público en general ve que la inteligencia artificial realmente resuelve cosas. Te puede traducir textos, te puede hacer resúmenes, bien, te puede ayudar a rellenar un formulario. Entonces, realmente resuelve cosas. Entonces, esto ha sido tomado, digamos, por los usuarios, digamos, como una gran ventaja. Pero también, por otro lado, tiene, digamos, esa cara de la moneda un poco oscura, que es también los usuarios lo toman como algo con incertidumbre, con tensión. ¿Por qué? Porque aquí los usuarios creen o piensan, ¿vale?, que los puestos de trabajo pueden correr algún riesgo. Entonces, también lo toman con tensión y todo eso. Con miedo, ¿no? Con miedo, sí. Tú habrás escuchado, ¿no?, miles de veces, no, que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Entonces, bueno, ahí tienen un poquito de temor. Y, digamos, y las empresas grandes ya venían adoptando inteligencia artificial, no tan solo la generativa, ¿vale? ChatGPT, todo esto, no tan solo eso, sino otras inteligencias artificiales que son modelos, ¿verdad?, que ayudan a las empresas a, por ejemplo, predecir qué es lo que va a suceder en el mercado. Por ejemplo, si voy a tener una rotura de stock, entonces puedo comprar más. Si tengo que ofrecer este servicio o este producto, ¿cuánto tengo que comprar? ¿Cuánto tengo que vender? Entonces, la inteligencia artificial, hay modelos que nos ayudan a trabajar en la empresa, a tomar mejores decisiones estratégicas, ¿verdad?, para tener mejores resultados, ¿vale? Y las empresas medianas ahora, pequeñas y medianas empresas, ahora están adoptando también esta misma tecnología. Y hay una cosa que es, digamos, histórica, que nunca había sucedido antes, y es que hoy en día las empresas pequeñas y medianas pueden utilizar las mismas herramientas
que utilizan las empresas grandes. Entonces adquieren una ventaja competitiva brutal, tremenda. Entonces, bueno, te hablé un poquito del impacto y cómo se va desarrollando la inteligencia artificial. Bueno, y después de que me has hablado un poco del impacto y todo este desarrollo, ¿consideras que la adopción de la IA entonces ha beneficiado mucho más a las empresas grandes, corporaciones, o también ha abierto oportunidades a pequeñas y medianas empresas? Bueno, buenísima pregunta, preciosa. Y bueno, y ahora te digo, como te contaba antes, digamos, las empresas grandes ya venían utilizando, digamos, ¿por qué? Porque tienen el poder adquisitivo, tienen la estructura, la financiación para poder utilizar, digamos, tecnologías de avanzada, ¿no? Como la inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora las empresas pequeñas también pueden usar esa misma tecnología. Por lo tanto, le da esa ventaja estratégica con respecto al mercado, ¿verdad? Le da esa ventaja estratégica que es la misma ventaja que tienen las empresas grandes. Entonces, yo te diría que a las empresas grandes, por supuesto, cualquier mejora tecnológica, cualquier avance en cualquier ámbito, las beneficia. De siempre, perfecto. Pero la empresa pequeña hoy en día también se ve muy beneficiada y casi en igualdad de condiciones. O sea, democratizó, ¿verdad?, el acceso a herramientas punteras tecnológicamente hablando, ¿vale? Maravilloso. ¿Cómo imaginas la evolución de la inteligencia artificial en los próximos años? Vale. Bueno, la evolución, digamos, acá tiene varios aspectos, ¿vale? Varios aspectos. Primero, hoy en día nosotros, digamos, interactuamos con la inteligencia artificial, digamos, perfectamente, pero esa inteligencia artificial se va a permear, o sea, va a entrar mucho más en la sociedad. ¿Para qué? Para ayudarnos. Entonces, va a evolucionar ¿hacia qué? A una inteligencia artificial más natural, más como estamos ahora hablando nosotros, ¿vale? O sea, máquinas que serán capaces, como los móviles. Yo tengo aplicaciones hoy en día ya desarrolladas, implantadas en el mercado, ¿vale? Que pueden hablar, digamos, con los usuarios y van respondiendo diferentes dudas. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, ¿vale? Por ejemplo, tengo aplicaciones que hablan de ventas con los vendedores y los va asesorando para tener una mejor performance en las ventas, ¿verdad? Y entonces así poder tener un mejor desempeño. Entonces, en ese aspecto, la inteligencia artificial, digamos, va a ser, digamos, más cercana, como más amigable, como más humana, sin llegar a ser humano, ojo, ¿no? Que eso ya lo vemos con el otro muchacho. Entonces, sin llegar a ser humano, pero sí va a tener ese trato como más cercano. También... Esa sería una de las ventajas que podríamos tener a largo plazo. Sí, tremenda. También va... Otra ventaja que te podría decir que es bastante potente es que como los usuarios se dieron cuenta de que la inteligencia artificial realmente resuelve problemáticas diarias, entonces ya los usuarios la están adoptando. Los chicos seguro, para hacer los resúmenes que les mandan los profesores, seguro. Y los profesores por detrás viendo que no se le escape ninguno, ¿vale? Entonces, como ya los usuarios la utilizan, también la utilizan los trabajadores. Y en el trabajo se da una cosa bastante, digamos, bien bonita, que es que usuarios, trabajadores con poca experiencia, trabajando con inteligencia artificial en su ámbito, en lo que sea que hagan, ¿vale? Administrativo, contable, no sé, logística, cualquier ámbito. Exactamente. Entonces, esos trabajadores con poca experiencia, más la ayuda de un modelo de inteligencia artificial, pueden mejorar tremendamente, brutalmente, su performance, digamos, como trabajador. Entonces, hoy en día se habla de trabajadores súper vitaminados, ¿vale? O sea, ciclados. ¿Por qué? Ayudados con la inteligencia artificial. ¿Esto en qué redunda, digamos?
¿Qué provoca esto? Provoca que cada empleado, particularmente trabajando con inteligencia artificial, sea más eficiente. Al ser más eficiente, digamos, en su conjunto ya como empresa, digamos, los costos se reducen y mejora brutalmente, digamos, la empresa. La hacen mejor a la empresa esos usuarios individualmente trabajando con inteligencia artificial. Sí. Y eso, ojo, te ayuda a estar más relajado, más tranquilo, porque una tarea que quizás te podía... nosotros implantamos inteligencia artificial en un sector tan puntero como la programación y páginas web que se demoraban dos jornadas en hacer, hoy en día se pueden hacer en 2 horas o hora y media, ¿vale? Entonces, el desempeño de ese trabajador, de ese programador, es brutal. E inclusive, un programador junior, o sea, un programador un desarrollador, ¿vale? De páginas web, con poca experiencia, acompañado con un modelo de inteligencia artificial que prepare códigos, ¿vale? De páginas web, es mucho más eficiente que un trabajador con experiencia, con 10 años de experiencia, pero sin inteligencia artificial. O sea, es tremendamente, o sea, dio un salto cualitativo tremendo. Bueno, hablamos de los beneficios, pero también supongo que nos enfrentaremos a retos. Sí. Sí. Menciónanos a lo mejor algún reto que nos podamos encontrar en el futuro con esta herramienta. Vale. A largo plazo. Por ejemplo, la privacidad. Eso es uno. Digamos, la inteligencia artificial tiene 2 patas. Por un lado, los datos, ¿verdad? Necesita muchos datos para trabajar. Y por otro lado, la capacidad de computación. ¿Para qué es la capacidad de computación? Para coger esos datos y poder procesarlos, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial, una vez que tiene los datos y tiene esa capacidad de procesamiento, entonces puede hacer cosas. ¿Qué es lo que sucede con el tema de la privacidad? La inteligencia artificial es voraz con el tema, tiene hambre de datos, tiene mucha hambre de datos. Entonces, tiene que haber una legislación muy fuerte con respecto a la privacidad de los datos. O sea, a los datos que voy a tocar de las personas. Por ejemplo, datos sanitarios, porque la inteligencia artificial ya está en todos los ámbitos, en todos los modelos de negocio, ¿verdad? En hospitales, entonces, que son datos muy sensibles. O sea, también en el partido al que tú votas, eso es otro dato muy sensible, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial hay que regularla y tenerla atada en corto con respecto a eso, ¿vale? Hay otro tema fuera de la privacidad que es el trabajo. Aquí, digamos, solo te doy una pincelada, ¿vale? Pero en el trabajo también. Hay trabajos que se van a destruir, digamos, acá hay un organismo que siempre acierta, que es el Foro Económico Mundial. Según el Foro Económico Mundial, se van a destruir del 2025 al 2030, es la última previsión que tiene, ¿vale? De 2025 a 2030, 9 millones de puestos de trabajo. Esa es la noticia mala, pero hay una buena, que se crean 11 millones de puestos de trabajo nuevos. O se rediseñan también. Exactamente. Pero bueno, ese tema lo trataremos también más adelante. Es en otro momento. Pero al final la balanza ahí, digamos, es positiva, ¿vale? Pero bueno, de los que se destruyen hay que ver, digamos, cómo se rediseña, qué tipo de trabajo se va a rediseñar, qué roles se pierden o no, que eso supongo que lo verás después, qué roles se pierden. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta. Y otro punto a tener en cuenta es el siguiente, es la automatización. O sea, ya hay empresas gigantescas, por ejemplo en China, pero bueno, Amazon también, y empresas que nos proveen a nosotros, que están llegando a un punto de automatización. O sea, ¿qué es automatización? Que se hacen tareas automáticas, pero también sin intervención humana. Entonces, hay líneas, por ejemplo, de fábricas, lineales de fábricas, por ejemplo, automotrices o de otro tipo, de 1000 tipos de fábricas,
en donde están gestionados por modelos de inteligencia artificial con brazos robóticos. Entonces, ahí sí se corre un riesgo grande, digamos, con el tema de los puestos de trabajo, ¿vale? O sea, lo que hay que procurar, o sea, los gobiernos tienen que legislar. ¿Para qué? Para que no haya esa dicotomía o ese antagonismo entre máquina y humano, sino que sea máquina y humano, porque ya nos dimos cuenta que máquina y humano trabajan fenomenalmente, lo hacen al humano supervitaminado. Pues Julián, muchísimas gracias. Podríamos estar sin lugar a duda muchísimas horas hablando aquí. Julián, fundador y director de Data2, empresa especializada en soluciones básicas en inteligencia artificial y análisis de datos. Gracias por tu intervención, por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Muy interesante. Damos la bienvenida a nuestro segundo participante entrevistado del día de hoy. Javier Dayas, psicólogo de MR Psicomet. Bienvenido, Javier, gracias por estar aquí con nosotros en esta jornada de inteligencia artificial aquí en el Colegio Isidoro de Las Palmas de Gran Canaria. Háblanos primero un poquito sobre ti, una breve introducción sobre cómo entraste en el mundo de la psicología y relacionado con el tema de la IA que vamos a hablar hoy. Vale, buenos días, Gina, buenos días a todos. Pues al final a la psicología, ¿no? Pues llego porque me encanta la gente, ¿no? Entonces es algo que me apasiona, y a la IA llego pues un poco desde el mundo de la empresa, ¿no? Como estoy relacionado con el mundo de la empresa, pues a raíz de ahí pues conecto un poco con la inteligencia artificial. Tengo compañeros y amigos que se dedican a desarrollarlas, entonces pues por ahí es como entro un poco en el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, trataremos contigo hoy un tema que será sobre filosofía y ética en el entorno de conciencia artificial. Creo que un poco para entender esto vamos a hablar, o sea, ¿qué entendemos por conciencia artificial? Vale. Para contextualizar un poco, voy a decir primero qué entendemos por conciencia, ¿no? Que al final entendemos por conciencia pues, la capacidad de darnos cuenta de nosotros mismos, del entorno y de las demás personas, ¿no? Pues se lleva hablando de conciencia pues, desde los antiguos filósofos, ¿no? Ya Sócrates decía, conócete a ti mismo, ¿no? Porque él decía que el conocimiento propio es lo que nos ayudaba a vivir con virtud, ¿no? Los estoicos también decían que la conciencia es lo que rige nuestra mente y lo que determina pues, cómo nuestra mente funciona, ¿no? Y lo que nos permite aceptar la realidad y vivir con virtud también, porque para los estoicos vivir con virtud era pues, algo muy, muy importante. Entonces, teniendo en cuenta eso, la conciencia artificial es el área que en este momento estudia si una máquina puede ser capaz de tener conciencia como la entendemos a nivel humano, ¿no? Esa sería la clave, que todavía es algo teórico porque no está demostrado que las máquinas puedan tener pues, una conciencia real sobre sí mismas, tener una intencionalidad genuina y saber que ellas existen, ¿no? Está eso todavía en proceso de estudio, ¿no? Hablando sobre eso, entonces vendría la siguiente pregunta: ¿puede una IA tener conciencia o solamente imitarla? En este momento lo que se piensa es que la IA simplemente puede pues, imitar una manera de comprender, de entender y de funcionar a nivel teórico humana, pero que no tiene conciencia, ¿no? De hecho, hice el experimento estos días de preguntarle a ella misma si era capaz de tener conciencia, y voy a leer textualmente lo que dice, y dice que no hay pruebas ni de autoconciencia real, ni de intencionalidad genuina, ni de experiencia subjetiva, ¿vale? Incluso ella misma te dice que no es capaz que no tiene conciencia que se pueda asemejar a la humana en este momento. ¿La conciencia artificial sería un paso hacia el progreso? ¿Consideras que sería un paso o más bien una amenaza hacia la humanidad? Yo en este aspecto considero que un poco de cada, ¿no? Porque al final, si nos imaginamos una máquina que sea capaz de pensar sobre ella misma, que sea capaz de entender sus sentimientos, si es que llega a sentir, y de tomar decisiones como
como si fuera una persona. Eso es lo que entenderíamos, ¿no? como conciencia artificial. Tener una máquina que sea capaz de hacer esto, pues a nivel progreso, pues tendría muchos beneficios, porque al final pues, nos puede ayudar a entender mejor el funcionamiento del cerebro, cómo tratar enfermedades, acompañar a personas pues, que estén solas, ¿no? Que la población cada vez es más mayor y hay muchos mayores pues, que no están acompañados, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas podría ayudarnos incluso a desempeñar funciones, ¿no? Que son peligrosas y que ya no tendría que llevar a cabo una persona, ¿no? Evitando ese riesgo. Entonces, en ese sentido, desarrollar máquinas o robots que funcionen como una persona, pues sería un gran progreso. Pero tiene la contrapartida, ¿no? De, como comentaba el compañero antes, de que se pueden pues, destruir puestos de trabajo y que esa inteligencia artificial pues, tenga esa conciencia, ¿no? Le permite pues, jugar con las emociones, por ejemplo, ¿no? Si llegara a ese punto, manipular a la gente o tomar decisiones pues, que puedan ser peligrosas en un momento dado si no sabemos cómo se van a poder controlar, ¿no? Sí, ahí está el uso responsable que recalcamos que se debe tener, el uso responsable de esta herramienta. Entonces, según en qué manos caiga, si lo utiliza con fines pues, que no son los adecuados, pues podría tener sus riesgos, está claro. Con todo este avance tecnológico que evidentemente se está dando pues, a pasos agigantados, podemos plantear una pregunta filosófica, ¿no? Que ¿podría una máquina llegar a sentir, pensar o querer por sí misma? Que bueno, ya hablando un poco de lo que nos dijiste antes, pero ¿consideras que en un futuro podría ser a lo mejor eso Yo posible? creo que llegar a pensar en un momento dado, si entendemos el pensar, ¿no? Como asociar ideas, relacionarlas y sacar ideas nuevas a partir de esas, con el conocimiento que se les vaya proporcionando y el que ellas vayan generando, si entendemos pensar como eso, podría llegar a pensar. Más allá, yo creo que ya es algo que se le va a escapar a la inteligencia artificial, porque ya son cosas eminentemente humanas, ¿no? Como la capacidad de sentir o de amar. Una máquina no va a tener esa capacidad de empatizar, de ponerse en el lugar del otro. Entonces, en ese sentido, en este momento no se da y yo creo que a la larga es algo que tampoco se va a llegar a conseguir, ¿sabes? El entender por lo que estás pasando cuando me cuentas una situación que has vivido, lo van a poder entender en base a los conocimientos que se le ha proporcionado y al que ella pueda generar a partir de esas asociaciones que comentaba antes, ¿no? Que haga entre los conocimientos que tiene. Pero esa cosita que va más allá de lo que pensamos, ¿no? El sentimiento ese, ahí yo creo que va a ser imposible que sí. Entonces, ¿cuáles son más o menos las cualidades o sentimientos que dirías que son totalmente irreemplazables? La fundamental yo creo que es la capacidad de tener empatía, ¿no? El poder ponerme en tu lugar, ¿no? Y el amor, por supuesto. O sea, una máquina sí puede entender lo que es el amor y puede llegar a entender que con determinadas cosas eso puede hacer que una persona pues, le guste más a otra o no, pero el sentimiento, la capacidad de sentir es lo que no van a... Puede entender lo que es, pero la capacidad de sentirlo es lo que no va a poder llegar a tener nunca. Me dijiste que estabas enfocado a temas de empresas como psicólogo. Sí, estamos enfocados pues, en el desarrollo de empresas a nivel un poco global, ¿no? Y llevamos tanto la parte de cohesión de equipos, team building, marketing y ventas, y dentro de ese proceso del estudio que hacemos de la empresa, pues estamos también empezando a implementar herramientas de IA en las empresas pues, que le puedan ayudar a desarrollarse y a que el trabajo pues, sea más práctico y más funcional y más rápido. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué herramientas en particular, o sea, en tu ámbito como psicólogo, utilizas de la IA? En la mía en concreto, al final nosotros estamos delante cuando tengo las sesiones, ¿no? 1 a 1, pues estamos delante de las personas y hasta ahora pues necesitábamos ir tomando notas, ¿no? Porque al final empiezas a las 9 de la mañana, terminas a las 8 de la noche, ves a 8 o 10 personas y es imposible quedarse con todo lo que te han contado todas, ¿no? Entonces tienes que ir tomando notas. Pues la inteligencia artificial ahora te permite
no tener que tomar tantas notas porque te transcribe en tiempo real la conversación, te ordena las ideas, si hablas de algo al principio de la sesión y se retoma al final, pues te lo une. ¿Sabes? En cuanto a la psicología, esa es una herramienta bastante importante, ¿no? Luego a nivel proceso, pues oye, pues quiero crear una herramienta para hacer una dinámica. Pues igual le digo, oye, quiero que me hagas con este parámetro, este y este, una herramienta. Y ya no tengo que invertir ese tiempo en crearla yo, ¿sabes? Sino se lo pido a la inteligencia artificial, luego la reviso, evidentemente, a ver si cumple los criterios que le he pedido, y si los cumple, pues ya luego la puedo desarrollar. Pero el tiempo que tendría que estar dedicando a desarrollarla lo puedo dedicar a otras tareas. Imagino que también te hará un resumen de todas esas intervenciones que tengas y sacando el extracto de lo más importante y demás. Sí, ¿no? lo hace también, ¿no? Otra cosa para la que la utilizo también es, oye, si hay estudios que me parecen interesantes, pues a lo mejor le digo que me los extraiga, ¿no? Las ideas centrales del estudio, a ver si me lo leo completo, ¿no? Porque hay estudios que son largos y al final es mucho tiempo, ¿no? Entonces, leértelo entero para después ver que igual no te venía bien, pues le pides a la inteligencia artificial que te haga un resumen y que te saque las ideas centrales, y si te interesan, pues ya te lo lees en profundidad y ves todo el estudio, ¿no? Al final lo que más hace es agilizar y darte fluidez en el día a día. ¿Y algunos retos que te hayas encontrado, por ejemplo, en el camino con esta herramienta? ¿O Retos, hasta ahora has encontrado solo...? No, retos, sobre todo ventajas. lo que me encuentro es que se está empezando a utilizar como sustituto de otras personas y de profesionales, ¿no? Hasta el punto de que hay personas que lo utilizan como si fueran psicólogos, ¿no? Y esto es peligroso. De hecho, en los últimos meses ha habido casos en los que la inteligencia artificial le dio pautas a determinadas personas que lo que hicieron fue hacerles más mal que bien, ¿no? Entonces, de hecho, se está empezando ya a acapar esas respuestas, ¿no? Cuando las programas no les permiten dar determinadas respuestas, porque al final que te incita a que te hagas daño, pues es un problema importante, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que, sobre todo en cuestiones como la salud mental, nunca se puede sustituir a un profesional con una máquina, porque no te va a entender, no tiene esa capacidad de empatizar contigo. Nada, te va a responder en base a unos conocimientos que se le hayan proporcionado. Entonces, por ahí es una parte que es peligrosa también. Muy peligroso. De ahí siempre insistimos en el uso responsable de la herramienta. Yo iba a hacer nada más como un pequeño extracto, y tú me dirás si estás de acuerdo, evidentemente, que la pregunta no es solo qué puede hacer la IA, sino qué debe hacer y qué lugar queremos darle en nuestra sociedad. Correcto, eso es importante, el lugar que queremos que tenga. Es importante que lo determinemos desde el principio a la hora de ver cómo la desarrollamos en su totalidad, porque al final no podemos reemplazar a las personas por máquinas, ¿sabes? Hay tareas en las que, oye, evidentemente, pues como hablábamos antes, ¿no? Tareas que son peligrosas y que pueda desempeñar una máquina porque sea capaz de hacerlo, oye, pues bienvenido sea, ¿no? Pero no podemos dejar a la gente fuera, ¿no? Por reemplazarla por máquinas. Definitivamente, reflexionar sobre conciencia artificial nos invita, en el fondo, a entender mejor nuestra propia conciencia y la responsabilidad moral como seres humanos. Completamente. Entonces es muy importante haber tocado este tema en el día de hoy. Javier, muchísimas gracias por tu intervención, gracias por haber participado con nosotros en el día de hoy en esta jornada de inteligencia artificial. Tu aportación ha sido muy interesante. Muchas gracias. Damos la bienvenida a nuestra tercera invitada en el día de hoy en la jornada de inteligencia artificial. Diana Martín, experta en marketing digital con IA. Bienvenida, Diana. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad, por formar parte de esto. Vamos a tratar contigo un tema bastante interesante. Estamos aquí en el Colegio Isidoro de Las Palmas de Gran Canaria y vamos a tratar el uso de la IA para estudiantes, plataformas educativas inteligentes y aprendizaje personalizado. Antes de entrar un poquito en materia, sí me gustaría que nos dieras una pequeña introducción sobre ti, nos hablara de cómo llegaste a este ámbito de experta en marketing digital y con inteligencia artificial.
Pues yo empecé hace 7 años prácticamente con el emprendimiento y tengo mi agencia de marketing. Y en el mundo del marketing nos dimos cuenta hace un par de años cuando ChatGPT lanzó esa primera versión en 2023 que realmente esto iba a transformar el mercado y la forma en la que vamos a trabajar y vamos a llevar el marketing. Y a partir de ahí, por habilidades, un poco por inquietud personal, empecé a meterme en el mundo de la inteligencia artificial y resulta que desde hace prácticamente 2 años en la agencia trabajamos casi el 90% del tiempo con herramientas de inteligencia artificial y cada vez estamos integrándolo más todavía. ¿Qué ventajas tiene aprender con IA frente al método tradicional? Pues mira, en realidad, aparte de todas las ventajas que ya conocemos como ahorro de tiempo o productividad, desde mi punto de vista hay 3 principales. En primer lugar, te permite el aprendizaje personalizado. ¿Qué significa eso? Que si antes teníamos que perder muchísimo tiempo buscando en Google, por ejemplo, en enciclopedias o en libros o en artículos, hoy en día simplemente introduciendo una pregunta tenemos la capacidad de tener una respuesta sobre lo que estamos buscando exactamente. En segundo lugar, está la ventaja de aprendizaje adaptativo. ¿Qué significa? En uno de los cursos me pasó que tenía una alumna que tenía dislexia. Y con ella llegamos a la conclusión de que si tú utilizas la inteligencia artificial y la entrenas de forma adecuada y correcta, puede ayudar a personas con dislexia u otro tipo de necesidades específicas a aprender a su ritmo y adaptado a sus necesidades. Y en tercer lugar es para que el humano, la ventaja para mí más importante, que el humano se quede haciendo el trabajo de humano y que las herramientas se queden haciendo el trabajo de herramientas. Eso nos permitirá desarrollar mucho mejor nuestras capacidades humanas y que todo aquello que se pueda automatizar con inteligencia artificial o se pueda acelerar, lo haga la máquina. Así que ganamos calidad y tiempo. Dicho esto, ¿hasta qué punto deberíamos confiar en una inteligencia artificial para aprender? Pues mira, hasta el mismo punto que hemos confiado hasta ahora en una publicación de redes sociales o un artículo de blog cualquiera o un periódico. Normalmente, cuando nosotros vemos la noticia, ¿qué nos toca hacer? Generar un criterio, hacer una búsqueda, decidir es verdadero, es falso, ver otros artículos, decir, oye, pues está toda la información que yo creo que tiene que estar. Con la inteligencia artificial ocurre exactamente lo mismo. La IA se alimenta de muchísimas fuentes y cualquiera puede decir que la Tierra es plana o que Dios no existe. Y la IA te lo puede devolver. Ahí entra en juego tu capacidad crítica para saber si esto es cierto o no y es el momento de buscar más fuentes para contrarrestar esa información que te da la IA. Y hablando desde las escuelas, ¿consideras que deben haber, se deben enseñar habilidades relacionadas con la IA desde temprana edad, como creo que se están dando ya en muchos países, por ejemplo en Asia y demás? Depende de lo que es temprana edad. Yo creo que sí, para niños pequeños de entre 5, 6, 7, 8, 10 años, no es tanto la habilidad como el criterio, el que ellos entiendan qué significa un uso ético y responsable de herramientas a un nivel de juegos. De hecho, hay canales de YouTube que ya se dedican a hacer ese tipo de divulgación. Sí que es cierto que cuando ya entramos en la parte de secundaria, aquí sí que vamos a hablar de habilidades más allá de la típica habilidad técnica, porque esta generación nace con la parte digital en la mano, sí, no es como nosotros que nos ha tocado aprender a utilizarlo. Ellos nacen con eso, entonces yo creo que la ventaja competitiva para ellos no va a ser el saber utilizar la IA, ya saben utilizarla. La ventaja competitiva va a ser el criterio y la ética con la que la van a utilizar. Exactamente. ¿Debería los profesores, en este caso, permitir usar la IA, como por ejemplo ChatGPT, en trabajos escolares? Muy buena pregunta. ChatGPT yo creo que no es la herramienta adecuada que se tiene que utilizar en trabajos escolares. Hay herramientas mucho mejores como por ejemplo NotebookLM, que es mucho más sana porque no tiene criterio y no opina y no induce a un pensamiento. Entonces con NotebookLM sí que creo, de hecho yo lo recomiendo muchísimo en mis formaciones y con mis clientes, que si tienen adolescentes en casa les enseñen si no conocen NotebookLM porque creo que es una herramienta fantástica que precisamente ayuda a ese aprendizaje personalizado. ¿Qué ocurre con herramientas como ChatGPT, Gemini, Cloud, Copilot? Que esas herramientas sí tienen una capacidad de pensar por ellas mismas, por decirlo de alguna forma, y pueden inducir a las personas que están en la edad de entre los 12 y 18 años, que cuando todavía se está construyendo ese criterio de persona adulta, pueden inducir a un cierto pensamiento. NotebookLM no, es una herramienta para mí mucho más sana, donde tanto profesores como edades de entre 12 y 16 años deberían estar utilizando para aprender mejor y más rápido. Pues debemos anotar nota de ello, ¿vale? ¿Puede la IA en este caso, consideras que puede llegar a reemplazar un profesor?
¿Reemplazarlo? No. ¿Ayudarle a ser mejor profesor? Sí. ¿Por qué no se puede reemplazar un profesor? Porque cuando hablamos de educación, probablemente todo el mundo sabe que cuando hay una relación con una persona, el conocimiento es solo una parte de esa relación con el ser humano que tenemos. Entonces, un profesor va a saber por qué no te está costando sacar el examen, sabrá si tú tienes algún problema en casa, sabrá si tienes alguna dificultad en aprender o simplemente no es tu área de genialidad, las matemáticas, que puede ser. Entonces tendrá unas habilidades blandas que van mucho más allá que el propio saber si el alumno sabe o no sabe, que el propio conocimiento. La IA se queda solo en la parte analítica fría. El ser humano, el profesor, tiene habilidades para ir más allá y acompañar al alumno en ese punto para que el camino de aprendizaje para el alumno sea mucho más fácil, mucho más sencillo y mucho más amigable. Ok. ¿Hasta qué punto deberíamos confiar entonces en la IA para aprender? Pues hasta el mismo punto en el que confiamos en cualquier artículo de Google, 3/4 de lo mismo. Es simplemente utilizar la IA como un multiplicador. Para mí, yo siempre lo enseño de la misma forma. La IA es un multiplicador, Gina. Si tú lo utilizas para multiplicar tu inteligencia, tu criterio, tus capacidades, tus conocimientos, los va a multiplicar. Si tú lo utilizas para multiplicar tu ignorancia, hará exactamente lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto confiamos? Pues hasta el punto en el que la persona que lo utiliza, sin importar la edad que tiene, necesita construir un criterio propio de saber hasta dónde sí voy a tomar esta información y hasta dónde la voy a dar por verdadera y cómo voy a validar esta información. Al final hablamos de liderazgo, de que el ser humano lidere a la máquina y que no sea al revés. Por eso mi filosofía siempre es liderazgo humano con inteligencia artificial. ¿Qué retos crees que se podrían encontrar entonces los estudiantes en este caso con la llegada de la IA? El reto más grande es la ética. La ética, porque algo que nos ha enseñado la historia es que el ser humano es el único que siempre se tropieza en la misma piedra más de una vez. Ya nos pasó a los que no nacimos con la alfabetización digital, que hemos tenido que aprender. Cometimos muchos fallos con Internet, cometimos muchos fallos con las redes sociales y parece que ahora estamos cometiendo los mismos fallos con la inteligencia artificial. El reto para ellos, en realidad, no es tanto para ellos como para nosotros, que somos la generación que les educa a ellos. El reto es enseñarles primero a aprender nosotros, tomar la responsabilidad de no esperar a que nos caiga del cielo el aprendizaje. Los adultos somos los que tenemos que aprender y ayudarles a ellos a construir un criterio, una ética y un uso responsable de ese tipo de herramientas. Y a ellos lo que les va a tocar es generar habilidades mucho más allá que el simple uso técnico, como por ejemplo el criterio. Entonces ellos se van a enfrentar un poco a esa dificultad en un futuro de saber qué es cierto, qué no, cómo cojo lo que me da la inteligencia artificial y lo transformo en una ventaja competitiva para mí. Claro, llega una nueva forma de desarrollo, ¿no? No es simplemente reemplazarlo, sino tomar lo que nos da, pensarlo, analizarlo y crear nuestro propio criterio. De ahí viene el pensamiento o eso que voy a leer, que se dice que la IA educativa no reemplaza al ser humano, sino que potencia el aprendizaje y se debe usar con criterio. Efectivamente, esa va a ser la clave, el liderazgo y el criterio. Y el reto de usar esta tecnología como herramienta de pensamiento y no sustituto de él. Efectivamente, aquí volvemos a lo que te decía antes. Si utilizamos la IA como un sustituto, ¿dónde queda el criterio del ser humano? ¿Dónde quedan nuestros conocimientos? ¿Dónde queda nuestra libertad como personas y como individuos para poder utilizar esas herramientas para demostrar de lo que somos capaces? Es como, por ejemplo, un trabajo de clase. A ti te sacan en la pizarra o te preguntan y no tienes el libro por delante, no tienes el móvil, la tablet, el ordenador o el trabajo impreso por delante, ¿y cómo lo defiendes? Si la IA lo ha hecho por ti, si tú ni siquiera te has tomado el tiempo de ver si eso es cierto, si eso es falso, no te has tomado el tiempo de construir un conocimiento, de defender ese tema, ¿dónde queda? Luego hablamos de nuestros derechos, ¿no? De lo que queremos defender y de lo que no, pero si la IA todo el tiempo hace todo por ti, ¿cómo vas a saber cuáles son tus derechos y cómo quieres defenderlos? ¿Por qué quieres luchar? ¿Para qué quieres luchar? Efectivamente. Ese supongo que es uno de los retos que también te has encontrado a lo largo de tu carrera y ahora como experta en marketing digital con IA. Sí, muchas veces, de hecho en los cursos, cuando le pregunto a algunos de los alumnos ¿para qué quieres
liberar tiempo, porque todo el mundo me dice, Diana, yo quiero liberar tiempo con la inteligencia artificial. Y la pregunta que siempre les hago es, ¿y qué vas a hacer con ese tiempo libre? Y aquí, de hecho, he tenido personas que han llorado en clase. Han llorado en clase porque en el fondo es una pregunta muy curiosa. ¿Para qué? ¿Para qué voy a utilizar ese tiempo libre? Hay personas que dicen, no, si es que para trabajar más. Pero luego se dan cuenta de que al final, en lugar de utilizar la herramienta de la inteligencia artificial para hacernos la vida más fácil, nuestro patrón vuelve a ser, me cargo con más trabajo y con más responsabilidad. O al revés, en el caso de los adolescentes, ¿cuál va a ser el reto? ¿Qué voy a hacer con ese tiempo libre que me da la IA? ¿Lo voy a aprovechar para hacer un hobby saludable? ¿Lo voy a aprovechar para seguir jugando a videojuegos? ¿Lo voy a aprovechar para construir un futuro? ¿Para qué voy a aprovechar ese tiempo y esa facilidad que me da la inteligencia artificial? Y ahí está la respuesta luego de aquellas personas que la van a utilizar como una palanca de evolución y para los que va a ser un techo de involución. Ahí está el verdadero reto, el verdadero truco de esta herramienta. ¿Y qué ventajas consideras que podamos tener en un futuro de cara a los estudiantes con esta herramienta? Para ellos va a ser una maravilla el aprender mucho más rápido, ser mucho más eficientes con su tiempo y con sus recursos, una calidad de vida mucho mejor de la que nosotros hemos tenido. Ojalá yo hubiera tenido un notebook LM cuando yo estudiaba y cuando yo tenía que sacarme los exámenes. Ojalá hubiera tenido esa forma de poder aprender a mi estilo, que se adapte a mi forma de aprendizaje. Yo nunca he sido de las alumnas más brillantes y siempre me ha costado muchísimo aprender. De hecho, era de las que tenía que estudiar 5 horas todos los días para que me quede en la cabeza lo que quería. Y ahora herramientas como Notebook te ayudan a que tú aprendas de una forma muy divertida, según tu criterio, según tus gustos. Entonces, para mí, la ventaja que tienen de un aprendizaje mucho más divertido, que no sea el típico aprendizaje con el que nosotros crecimos, el forzado. Es siéntate, estúdiatelo, apréndetelo de memoria. Poder hacerlo de una forma más divertida, más entretenida, más amigable, es una maravilla. Sin lugar a duda, yo recuerdo estar con la enciclopedia, buscabas el tomo, el tema en el índice, sacabas, escribías, el esquemita al lado, los resúmenes, los dibujos, tal, y ahora evidentemente eso ahorraría muchísimo trabajo a la hora de aprendizaje, pero siempre realizado de una manera responsable y meter la parte analítica, de investigación, de comparación y demás. Creo que entonces podemos hablar que el futuro del aprendizaje será híbrido, como nos habías comentado, y podemos decir que puede ser una suma de humano, más inteligente, más ético. Efectivamente, sí, para mí el futuro es híbrido. Yo no creo que en algún momento, o al menos en los próximos años, la inteligencia artificial llegue a dominar el mundo, como se suele decir. Sí que es cierto que creo que va a ser un momento en el que va a jugar un papel muy importante a la hora de buscar trabajo. Creo que para ellos no va a ser, para las edades, para los adolescentes, no va a ser tanto como para los que estamos todavía siendo el motor de la economía, donde sí que como adultos que hemos tenido que aprender a utilizar la IA, aquí hay 2 tipos de personas, los que se adaptan a ese aprendizaje híbrido, a ese crecimiento híbrido, y los que deciden dedicar su tiempo a Netflix solamente. Sí. Entonces, aquí depende muchísimo de qué es lo que uno quiere para su vida y cómo quiere llevar su vida para que la IA sea precisamente esa herramienta y ese proceso híbrido de humano con máquina que nos ayuda a ser mejores en lo que ya somos. Muchísimas gracias, Diana Marín, por haber estado aquí con nosotros en estas jornadas de inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos. Damos bienvenida a nuestra última intervención en el día de hoy, en la primera parte de las jornadas de inteligencia artificial. Amparo Fuentes Barrios, bienvenida, Amparo. Eso es, gracias, bienvenida, gracias a ti. Por estar aquí con nosotros. Eres fundadora y gestora del coworking Hashtag en Las Palmas. Eso es. Hablaremos contigo un tema, creo que bastante importante en el entorno de la IA, que son profesiones emergentes en torno a la IA. Pero primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre ti. Háblanos un poquito sobre ti.
Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Gracias por organizar estos encuentros, que la verdad que yo creo que son muy fructíferos para todos, para los alumnos, para los profesores, para los profesionales. Y bueno, pues como has dicho, yo soy Amparo, tengo un espacio de coworking en la zona en Las Palmas, en la zona de Vegueta. Un coworking es un espacio seguramente que, bueno, es un concepto también que poco a poco se ha ido introduciendo, como por ejemplo la inteligencia artificial, que al principio no sabíamos muy bien qué es lo que era, y a mí me pasa un poquito igual con qué es un coworking. Ahora ya, bueno, está como más interiorizado, pero bueno, en realidad es un espacio común donde es como un colegio, pero en vez de haber alumnos, pues lo que hay es profesionales, cada uno con su actividad completamente diferente. Hay algunas profesiones pues de toda la vida, digamos, ¿no? Como abogados, pues, personas que se dedican a la administración, a la contabilidad, y es un punto de encuentro precisamente de profesionales que o bien se han reinventado o que han empezado a trabajar en ramas que hasta ahora no se conocían, y ahora pues todo lo que es la rama tecnológica, del marketing, de la programación, de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, al final un espacio de coworking lo que hace es unir a todos esos profesionales, la parte más, digamos, de profesiones de toda la vida, con esa parte más actual y más tecnológica, y aunque parezca que son dos mundos completamente diferentes, pues son completamente complementarios, necesarios, y lo mismo que pasa un poco con la inteligencia artificial, que se va adaptando a todos los negocios, y yo creo que bueno, al final un espacio de coworking también fomenta pues eso, la creación de nuevas profesiones, los emprendedores que arrancan proyectos nuevos puedan encontrar un lugar donde poder conectar con otros profesionales, donde poder empezar a lanzar sus proyectos. Los estudiantes de la universidad, pues hacemos encuentros para que una vez que han terminado la carrera, pues tengan ejemplos también de posibilidades para poder lanzarse al mundo laboral. Entonces, bueno, al final es un pequeño ecosistema en el que va desarrollándose y va creciendo, y bueno, ya son casi 7 años con el espacio abierto, así que bueno, pues yo también soy un buen ejemplo de reinvención, pero entonces bueno, un coworking sí es un poquito eso, para que conozcan lo que es. Muy interesante, sin lugar a dudas un espacio que da mucho soporte, guía, y hay mucha retroalimentación y sinergia entre todas las personas que están en él. Eso es. Entrando ya un poquito en materia en las profesiones emergentes en torno a la IA, ¿qué profesiones crees que desaparecerán o cambiarán con la llegada de esta herramienta? Pues bueno, yo siempre he pensado, y además también como usuaria de inteligencia artificial también para mejorar y para desarrollar, yo creo que hay que, a ver, cada uno tiene su opinión y también depende de en qué ámbito se mueva, pero yo creo que realmente no van a ver, con el tiempo desaparecerán profesiones, pero no creo que la inteligencia artificial tenga la culpa, sino porque realmente la sociedad evoluciona y habrá profesiones pues, que ya se vayan quedando obsoletas, como ha pasado hace un montón de años, y según vamos desarrollando y vamos creciendo como sociedad y como profesionales, pues habrá cosas que se vayan quedando atrás y otras que irán empezando. Pero sí que es verdad que yo creo que hay que ver la inteligencia artificial como un complemento a las profesiones que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que siempre va a ser como un refuerzo para mejorar muchas profesiones que están ahora. Dentro de las profesiones, siempre, incluso aunque te dediques a lo que te gusta, siempre hay una parte de ese trabajo que es un poco tedioso, ¿no? En todas las profesiones, porque bueno, estará el astronauta que digas, wow, qué súper, pues seguro que el astronauta tiene cosas que hacer que son un rollo. Entonces, la inteligencia artificial yo creo que lo que ayudará es que esos procesos un poco más tediosos, ayudarnos un poco a mejorarlos y a automatizarlos. Yo, por ejemplo, ahora desde hace 10 años soy autónoma y trabajo en remoto y tengo este proyecto del coworking, pero yo estuve 15 años trabajando en una agencia de viajes. Y yo viví por eso evidentemente no todo el mundo depende de la edad, no lo sabrá, pero en su momento los billetes no eran electrónicos. Ahora es muy fácil comprarte un billete de avión, clicar y te aparece en el móvil, y tienes que pasar por el mostrador solamente si es un vuelo internacional o necesitas hacer algo un poco extra, pero
por lo general tú ya te gestionas tu billete solo, te llega el correo electrónico a la QR y ya eso está. es, o incluso por el móvil, y directamente pasas el embarque y en su momento recuerdo que veíamos las agencias de viajes, veíamos un peligro eso. Es como, bueno, yo no, pero sí que es verdad que mis jefes recuerdo que decían, ¿qué vamos a hacer ahora si de repente ya no tenemos que emitir billetes de avión? Ya prácticamente casi nadie va a una agencia de viajes a comprar solo un billete de avión. Es que creo que solamente se ha quedado como muy limitado para aquellos viajes que organizas, ¿no? Algo como Claro, muy grande sí. que te lo organiza una agencia de viajes. Pero Eso, ya sí, un billete de o- La Palma a Madrid, pues no sí, vas a una agencia de viajes. a lo mejor todavía la gente que tiene un poquito más de edad o que no controla tanto internet, pues sí que se apoya todavía en una agencia de viajes. Y la agencia de viajes, pues eso, nos echamos a temblar porque dijimos, de repente vamos a desaparecer, porque además era un puesto de trabajo que dices, ¿y qué hago yo ahora si ya todo es electrónico? Al final yo pensaba, es que realmente no vamos a desaparecer, lo que me va a facilitar es a mí la vida, porque yo me pasaba horas y horas escribiendo a mano el billete uno por uno, cada billete que emitía, don no sé qué, no sé cuánto, Madrid, Bruselas, horario, no sé qué. Entonces, todo ese proceso eran horas de escribir el billete de avión a mano y claro, te quitaba un montón de tiempo para hacer otras cosas, para hacer otros trabajos, para atender a otros clientes. Y entonces yo siempre pensé, bueno, lo del billete electrónico para mí fue una salvación. O sea, de repente que yo pudiera darle un botón, escribir el destino y que te saliera o bien por la impresora, si lo querías impreso, o ya directamente decirle al cliente, te lo mando por correo electrónico. Que al principio no se fiaban. Aparecían por la agencia de no, yo prefiero que me lo des en papel. Sí. Porque yo esto del billete electrónico, a ver si luego, digo, no, sí que es lo mismo, es igual, pero en vez de impreso en un papel, el correo electrónico. Y eso fue un proceso hasta que la gente empezó un poco a entender ese cambio y entonces yo era una de las que pensaba que ese avance lo que iba a hacer era ayudarme a ser más activa y a organizar mejor mi tiempo y a dedicarle ese tiempo que perdía en escribir los billetes, pues en atender al cliente, en buscar otras cosas. Y yo creo que un poco la inteligencia artificial lo que va a hacer va a ser un complemento a muchas profesiones que ya existen. Y que ya no, claro, evidentemente no vale el copia-pega. Habrá muchos que digan, wow, tengo aquí ChatGPT, escribo lo que quiero y tal, lo copio, lo pego y lo mando. No, ya al principio sí, pero ahora ya se nota mucho cuando hay algo hecho por inteligencia artificial y no está revisado por alguien. Entonces ya no vale el copia-pega, pero sí que puede ser una herramienta para ayudarnos a buscar profesiones y actividades que hasta ahora no creíamos que existían y que... Hablamos entonces que es una herramienta que redefine muchos puestos de trabajo, ¿no? Sí, los ha redefinido. Por ejemplo, como hablas de las agencias de viajes. El piloto y el copiloto, ¿no? El copiloto está ahí un poco pues, para ayudarte, para aconsejarte, pero al final que toma las decisiones es el piloto, el que tiene el mando es el piloto y tú como profesional es el que tienes que decidir dentro de todo lo que ves con la IA, todos los procesos y todas las aplicaciones que hay, con qué te quedas, qué realmente es importante, y la IA está ahí pues para, oye, pues lo que decía antes la compañera, tengo una duda en matemáticas, por ejemplo, o hay un tema de ciencias o algunos conceptos que no entiendo bien y que en clase a lo mejor no da tiempo a explicarlos pues bueno, voy a utilizar esta herramienta para que me explique otras formas de aprender, otros conceptos nuevos que a lo mejor a tú pues, no te hubieran llamado la atención, pues de repente puedes consultar por ahí. Pero al final cada uno es el responsable de cómo utiliza esa herramienta. Bueno, hablando de que esta herramienta ha redefinido pues, muchos puestos de trabajo, sin lugar a duda, también ha creado otros más. O sea, hay muchísimos puestos de trabajo que están surgiendo gracias a la inteligencia artificial. ¿Cuáles podríamos ser que son esos nuevos trabajos emergentes? Sí, bueno, yo creo que habrá algunos que, lo que te decía antes, que muchos trabajos van a mantenerse y simplemente se mejorarán y luego pues nuevos, sobre todo hay una figura muy importante ahora que es como todavía estamos empezando a aprender
a utilizar la inteligencia artificial, pues el que va un poquito adelantado, el listillo de la clase que sabe un poquito más que los demás, pues al final está siendo un poco el asesor de esas empresas o de esos profesionales que les está ayudando un poco a utilizar la inteligencia artificial, porque hay mucha gente que lleva muchos años, que nos lleva de ventaja, que cuando nosotros no sabíamos ni lo que era la IA, ya había mucha gente estudiando y formándose en este campo. Entonces, eso nos llevan de ventaja. Entonces, el que le interese la inteligencia artificial y quiera, digamos, indagar un poco más y explorar de una manera más profunda, pues ahora una profesión muy demandada es precisamente el asesor de inteligencia artificial. O sea, personas que se han especializado en campos en concreto dentro de la inteligencia y cómo utilizarla, pues eso, para las empresas, para mejorar los procesos. Y luego, por ejemplo, dentro del campo también de los audiovisuales, la parte audiovisual, la parte artística, pues ahora siempre está un poco el creador artístico, ¿no? El que se encargaba de en una película o en las artes, pues un poco el que se imaginaba todo cómo podía ser. Y entonces ahora hay como un área nueva en la que está ese director creativo, pero enfocado en la inteligencia artificial, que entonces genera como mundos nuevos y genera pues eso, nuevas actividades basadas en la inteligencia artificial. Es un mundo, vamos, enorme. Y de esas profesiones nuevas, ¿cuáles te resultan más interesantes? Pues yo creo que, por ejemplo, la del asesor, porque al final siempre tiene que estar, todas las profesiones siempre tienen que estar, y las más interesantes serán esas, las que están, las que trabajan en paralelo el humano, digamos, con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, esta de asesoramiento para empresas y para nuevos proyectos, y luego también hay una rama muy interesante a día de hoy, que es la parte de la medicina, como los médicos y los cirujanos y los especialistas que trabajan en laboratorios están utilizando la inteligencia artificial para desarrollar proyectos que a lo mejor estaban ahí parados porque no tenían financiación, porque no tenían medios para desarrollarlos. Pues la inteligencia artificial puede ser una herramienta en el campo de la medicina, por ejemplo, que sea muy interesante. Sin lugar a duda, entonces, podemos hablar que la IA facilita creación de oportunidades laborables. Sí, yo creo que sí. Al final es como todo. Si lo utilizamos bien y la inteligencia artificial hay un acceso para todos, pues yo creo que lo importante es que la gente joven empiece a utilizarla y de una manera también responsable y que sean curiosos sobre todo. Y luego también desde el punto de vista educativo, pues empezar a introducir todas estas herramientas, pues eso, de una manera, sí, dentro de su día a día, porque ya está aquí, o sea, no es una cosa que va a venir, es una cosa que ya está. Y yo creo que puede enriquecer todo, puede incluso aumentar nuestra creatividad, yo creo que nos puede dar lejos de pensar que nos va a borrar, ¿no? Como dicen, que nos van a dejar como zombies, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que meterte en la inteligencia artificial es empezar a sacar tu creatividad, a empezar a utilizarla para lo que nos gusta, y yo creo que puede ser muy interesante para todos. Muchísimas gracias, Amparo, por haber participado aquí con nosotros en estas jornadas de inteligencia artificial. Gracias a ustedes por invitarme. Y vamos a dar paso a nuestra mesa redonda con nuestros 4 ponentes de esta primera parte de la jornada. Y empezamos nuestra mesa redonda con Julián Márquez. Recordamos que contigo hablamos de la llegada y evolución de la IA en empresas y particulares. Con Javier Dayas, que hablamos contigo filosofía y ética en el entorno a la conciencia artificial. Con Diana Martín, que hablamos del uso de la IA para estudiantes. Y con Amparo Fuentes Barrios, que hablamos de profesiones emergentes en torno a la IA. Bueno, lanzamos yo creo que a lo mejor una primera pregunta sobre qué diferencia hay entre usar la IA como ayuda y dejar que piense por nosotros. Sí, si quieren yo contesto. Sí.
Si dejamos de mano de la inteligencia artificial el uso de nuestra conciencia, más bien de nuestras búsquedas, de nuestros resúmenes de trabajo, si dejamos en manos de la inteligencia artificial, el problema que podemos tener es hacernos perezosos intelectualmente, y eso es un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque no incentiva al esfuerzo intelectual, ¿vale? Otro de los prejuicios que podemos tener es aceptar de la inteligencia artificial todo lo que nos da sin un pensamiento crítico, ¿vale? Entonces, si nosotros aceptamos que la inteligencia artificial siempre nos dice la verdad, estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque hay diferentes modelos de inteligencia artificial, ¿bien?, que están entrenados, ¿vale? Están entrenados y pueden no ser certeros. O sea, de hecho, digamos, la inteligencia artificial muchas veces nos dicen lo que queremos escuchar. Por ahí se ha dado tengo una idea de empresario de pelar huevos, ¿vale? O una idea loca, y la inteligencia artificial te responde, wow, ese negocio nunca existió, y te fomenta ello. Entonces, si nosotros no tenemos ese espíritu crítico, sí, caemos en ese grave error y puede ser nefasto para nosotros. Más que todo para la plasticidad también intelectual, ¿no?, de nuestro cerebro. Si nosotros no ejercitamos nuestro intelecto, sí que se va a ver empobrecido, y eso no es nada bueno. No sé si... Cogiendo lo que dice Julián, es súper importante que no dejemos de trabajar nosotros para que el trabajo nos lo haga solo la inteligencia artificial, pues por lo que comenta, ¿no? Al final, desarrollar el cerebro es fundamental, sobre todo en edades tempranas, que es cuando más se produce, cuando más neuroplasticidad hay, ¿no? Y entonces es cuando mejor vamos a poder formarnos, cuando más vamos a aprender. Entonces es súper importante el no delegarlo todo en la inteligencia artificial, y que cuando nos mandan un trabajo en clase, pues no pedírselo a la inteligencia artificial, sino hacerlo nosotros, ¿vale? Si podemos hacer alguna pregunta, ¿no? O con herramientas como el Notebook LM que comentaba la compañera antes, pues podemos hacer mejor ese aprendizaje, ¿no? Pero nunca que nos sustituya del todo, porque si no, no nos vamos a poder desarrollar. Al final el músculo es una herramienta que tenemos que desarrollar, el cerebro es un músculo que tenemos que desarrollar, igual que el resto de músculos del cuerpo, ¿no? Si yo no estudio, si yo no hago trabajo, si no desarrollo mi pensamiento crítico, cuando lo quiera hacer después de adulto no voy a poder. Voy a tener que disponer de una máquina siempre para que me diga qué es lo que tengo que hacer, porque yo no voy a tener esa capacidad. Efectivamente, yo en la línea de los compañeros, yo siempre hago una pregunta. ¿Tú quieres que tu opinión se tome en cuenta? ¿Tú quieres que cuando hablas la gente te tome en cuenta y te tome en serio? Pues te toca pensar qué valor como ser humano y como profesional quiero demostrar al mundo, porque los derechos, las obligaciones y cómo nos trata la gente parte primero de uno mismo, de qué nosotros mostramos a los demás. Si quieres que te respeten, si quieres que la gente diga, uy, lo que estás diciendo tiene toda la razón del mundo, estoy de acuerdo contigo, tienes que tener la capacidad de defender tu opinión. Si la IA piensa por ti, ¿en qué punto te deja pensar a ti? ¿Dónde está tu pensamiento crítico? ¿Dónde está tu valor? ¿Dónde está esa responsabilidad tuya como persona y como profesional para defender un derecho, una idea, algo que para ti es importante llevar hacia adelante? Si la IA piensa por ti en todo momento, en el momento en el que no tengas el móvil al lado, ¿qué haces? Sí, no, y aparte también un poco lo que hablábamos antes, que siempre tiene que ir un poco a la par. La inteligencia artificial es una explosión o sea, tiene un potencial tan increíble que lo podemos llevar al nivel que queramos, pero siempre controlado un poco por cada uno de nosotros. Es eso, es un poco toda esa creatividad, todas esas cosas, esas dudas que podamos tener, toda esa curiosidad que podamos tener en un tema, tanto al que nos queramos dedicar como en nuestro día a día. Entonces la inteligencia artificial puede ser un multiplicador de ideas, de opciones, ay, pues mira, a mí no se me hubiera ocurrido esto, pero no hay que cogerlo tal cual y sacarlo, sino hay que cogerlo, adaptarlo a cada uno de nosotros, porque seguramente que si cada uno de nosotros le hacemos la misma pregunta a ChatGPT, por ejemplo,
nos dará una respuesta similar, pero como cada uno la habremos enfocado de una manera diferente, la respuesta será distinta. Y lo bueno es coger lo bueno que te da la inteligencia artificial, aplicarlo a cada uno de nosotros, que sea una herramienta que nos multiplique toda esa curiosidad y esa creatividad, pero siempre nosotros tenemos que tener un poco las riendas y el mando, y como decían, un poco que sí, claro, ChatGPT, por ejemplo, se emociona cuando tú le propones algo, lo que decía es wow, es una ideaza, me encanta, ¿qué tal? Y es como, y te hace como que, y de repente dices, ostras, soy una máquina, le acabo de decir algo a ChatGPT y me ha dicho, entonces claro, si nos quedamos solo con eso, pues ya entonces empezamos a volar y encima nos creemos todo lo que nos dice. Y luego te pones a leer bien y yo muchas veces lo utilizo pues eso, pues para a lo mejor hacer algo que se me ha ocurrido, pero que no sé muy bien cómo enfocarlo. Y eso, de repente siempre es como, wow, eres la mejor, se te ocurren unas ideas increíbles. Y entonces yo cuando le dejo que me escriba y luego después le explico, vale, pero no quiero que me hagas la pelota, no quiero que me digas lo que quiero escuchar. Además hay que hablarle así, no quiero que me digas lo que quiero oír, quiero que me analices lo que te estoy preguntando y que me digas si realmente esto puede ser algo que puede funcionar o me puede ayudar en mi día a día. Entonces, como no me tires flores, ¿sabes? Vamos a... Y entonces también lo vas un poco dirigiendo y yo creo que eso ya te digo, es una herramienta maravillosa, pero siempre y cuando nosotros tengamos el control. Sí, aquí yo quería agregar una cosita, que hay un concepto clave, que es la neuroplasticidad, ¿vale? Es una habilidad inherente al ser humano, que nos ha traído hasta aquí evolutivamente, ¿vale? Y que si nosotros dejamos que la inteligencia artificial supla nuestro pensamiento crítico, podemos ir atrofiando esa neuroplasticidad, ¿vale? Bueno, hablamos sin lugar a duda que debe haber un equilibrio. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar el uso de la IA con el pensamiento crítico y la creatividad humana? Al final, lo ideal es utilizarlo como una herramienta, ¿vale? No como un sustituto de las personas, ¿vale? Sino, oye, pues tengo estas ideas, ayúdame a implementarlas, ¿vale? Pero eso, que sea como un complemento, ¿vale? Nunca que sea un sustituto del humano, porque al final, que vamos a estar las personas sentadas en un sillón todo el día y que las máquinas sean las que trabajen. Oye, que en un mundo utópico en el que las máquinas trabajen y las personas nos dediquemos a vivir, oye, pues en ese sentido podría estar bien incluso. Pero no, tal y como está estructurada la sociedad, no iríamos hacia eso. Habría gente que domina las máquinas y que serían las que tienen ese poder y las demás pues estarían a vérselas venir porque ya no pueden desempeñar su trabajo porque los ha sustituido una máquina, ¿no? Entonces es un poco peligroso, pero si lo utilizamos como un complemento, pues... Sí, y con respecto, le recojo el guante al compañero y me parece súper acertada su introducción, sí, totalmente, y nosotros tenemos que trabajar con las máquinas son buenísimas proponiendo, haciendo un brainstorming, por ejemplo, una lluvia de ideas, ¿vale? Ideas nuevas, y eso son muy buenas. También tienen un pensamiento analítico que también cada vez se va depurando más, pero el que toma la decisión final, el que tiene la agudeza del pensamiento es el ser humano. El ser humano es el que elige, digamos, de las proposiciones que nos puede lanzar la inteligencia artificial, el ser humano es el que elige qué camino va a tomar. No podemos dejar que la máquina tome las riendas de nuestra vida, como dice aquí el compañero, claro, obviamente no podemos dejar que las máquinas vivan por nosotros. En mi caso, desde mi punto de vista, ¿cómo lo haríamos? Muy fácil, haciendo una lista clara de cuál es la responsabilidad del ser humano y cuál es la responsabilidad de la máquina. El ser humano tiene la responsabilidad del criterio, de definir cuál va a ser el criterio bajo el cual la IA te tiene que devolver la respuesta. Por eso decía que en edades de adolescente, todavía cuando os falta todavía construir ese criterio, ChatGPT no es la mejor herramienta, porque tú tienes que marcarle el criterio. ¿Cómo quieres, lo que estaba diciendo la compañera, cómo quieres que te devuelva la respuesta? Por otro lado, habilidades humanas que tienen que seguir yendo. Liderazgo. Yo tengo que saber hasta dónde sí y hasta dónde no le voy a dejar a la inteligencia artificial que entre en lo que estoy haciendo.
Y una vez teniendo claro cuál es la lista de responsabilidades del ser humano y cuáles son las responsabilidades de la máquina, es mucho más fácil tener ese criterio ético para saber en qué punto voy a utilizar la herramienta y hasta dónde voy a dejar que entre en mi vida. Sí, además que yo iba a decir un poco eso mismo porque cada uno en la profesión, bueno, las profesiones que tenemos ahora o los jóvenes la que tendrán, que no, igual todavía no están muy ubicados, pero sí que es verdad que hay un papel muy, muy importante que te va a tocar hacer a ti, sí o sí, porque un robot o una aplicación de inteligencia artificial no va a poder desarrollar, no tiene esa conciencia de razonar. Lanza ideas, lanza propuestas en función de lo que tú le preguntas, pero realmente por sí solo, si tú no le preguntas ni le activas, por sí solo no se mueve. Entonces, sí que es verdad que nos puede ayudar, como decía, por ejemplo, antes cuando hablábamos en la entrevista de pues, esas tareas un poco así más tediosas, por ejemplo, la atención al cliente. Yo, por ejemplo, que soy autónoma y estoy yo sola, bueno, tengo una compañera que trabaja conmigo, pero tengo que atender un montón de llamadas, o a lo mejor tengo emails a lo largo del día que son más o menos iguales. Todos te preguntan, pues, ¿qué precios tiene el coworking? O ¿cómo puedo ir a trabajar? O ¿tienes una oficina libre? O ¿puedo reservarte una sala? Hay veces que se repiten, entonces tú lo puedes automatizar, puedes utilizar una herramienta para crear un formato de respuesta que más o menos siempre, entonces no tienes que estar cada vez que te escribe alguien respondiendo otra vez lo mismo, escribiendo otra vez igual, entonces eso te ayuda. Entonces, claro, luego hay correos que sí que tengo que contestar yo. Hay personas que te preguntan cosas muy concretas o cosas más delicadas que sí que tú tienes que dedicarle el tiempo, ahí ya no entra la inteligencia artificial, ya no, la automatización ya la quitas, porque es como, ostras, este mensaje lo tengo que contestar yo, porque es algo más delicado, o por ejemplo cuando yo trabajaba en la agencia de viajes, en esa época no existía inteligencia artificial, pero por ejemplo una reclamación de un cliente, no puedes hacer un copia-pega de un chatbot, tienes que ponerte tú ahí, entender bien lo que dice, utilizar palabras un poco porque sabes que el cliente está tenso y tienes que saber cómo hablarle, pero luego hay otras cosas que sí, que se pueden lanzar. Entonces yo creo que ese equilibrio, como decía ella, de decir, vale, hasta aquí todas estas herramientas me ayudan a quitarme esos trabajos o mensajes de WhatsApp, sabéis que ahora ya seguramente o en Instagram directamente escribes un DM y pum, te salta un mensaje automático, porque prácticamente estás preguntando lo mismo que 50.000 personas antes, entonces te saltan mensajes. Ya cuando quieres algo específico, vale, pues te pasamos con un agente o te pasamos con alguien que te... Entonces siempre, por eso siempre detrás está la figura humana, ¿no? De nosotros. Entonces, bueno, ese equilibrio es bueno, ese complemento. Sí. Sí, perdón, Gina. Sí, pero y también esa misma lucha o esa misma dicotomía existe en el mundo empresarial. Porque en el mundo empresarial, por ejemplo, las empresas pueden tomar sus relaciones con los clientes, ¿vale? Ya sea reclamaciones o preguntas, como te hacen a ti, preguntas varias, puede tomar eso y llevarlo con un modelo de inteligencia artificial, la comunicación institucional, empresarial, digamos, hacia los clientes. Y ahí sí que hay que ver qué implantación puede tener, porque hay muchas preguntas, como tú dices, que son repetitivas, que son baladí, que son las mismas para todo. Entonces, ese 70 o 60 o 70% de preguntas que te inundan a una tarea repetitiva, a contestar siempre lo mismo, sí se lo puede automatizar, digamos, pero hay otro porcentaje, que es el que decías tú, que ya, digamos, que se sale un poco de lo general, o reclamaciones, digamos, un poco, o preguntas un poco más, un poco diferentes. Entonces sí, porque si no, corremos el riesgo, si dejamos el 100% de la comunicación empresarial, digamos, hacia el cliente, dejamos el 100%, corremos el riesgo de que los clientes tomen a las empresas, ya pasó, ¿vale? Como algo vacío, algo frío, algo poco empático, ¿vale? Y entonces no quieran contratar esos servicios o
o coger esos productos. Claro, por eso al final, ese es el riesgo. Sí, por eso hay una línea ahí muy fina. Exactamente. En el que nosotros, ahora en la época que están estudiando y todo también, y luego cuando ya pasas al mundo empresarial, igual, las empresas que al final las relaciones humanas van a existir siempre, y las conexiones. Y eso nos pasa en el día a día. Incluso con los amigos y con todos. Al final tú tienes más conexión con alguien que te responde, que te habla, que está contigo cuando necesitas, que te conoce, que te pregunta cómo estás. Entonces, en las empresas es un poco lo mismo. Es como los clientes, sí que es verdad que eso, las preguntas repetitivas de gente que no conoce, que te están simplemente pidiendo información y bueno, pues al final tienes un modelo de mensaje, pero luego hay que saber muy bien diferenciar porque hasta qué grado, claro, porque y eso, lo que decías tú, poner ese límite, en qué momento acaba la máquina y empieza el humano, ¿no? Y eso es fundamental también de cara a la relación con el cliente, porque al final el cliente quiere sentirse escuchado y sentirse importante y que lo estás teniendo en cuenta, ¿vale? Y si al final solo trato con una máquina, es un trato muy frío y no se me está teniendo en cuenta, no hay nadie que me esté escuchando. O sea, es un robot el que me está hablando. Entonces eso genera distancia, por supuesto. Sí, sí. Sabes que nosotros teníamos un equipo interdisciplinar trabajando en inteligencia artificial y cualquiera podría suponer que había un físico, había un crack en estadística, pero después insertamos al grupo, al equipo, psicólogos y sociólogos. Porque, claro, es súper importante porque lo que nosotros por ahí con un chatbot queremos imitar el comportamiento humano para la comunicación con el cliente, y entonces es muy importante el rol de los psicólogos que nos dan la pauta, digamos, de cómo tiene que ser esa interacción, ¿no? Muy bien, pues retomando un poco lo que habéis compartido, ¿qué habilidades humanas consideran entonces que seguirán siendo indispensables en el futuro laboral? Tener visión. Tener visión para mí va a ser una de las habilidades más importantes, porque algo que la inteligencia artificial puede validar una idea, puede ayudarte a construir un criterio, pero el tener visión, eso es solo una capacidad de los seres humanos de saber hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llevar una atención al cliente, hacia dónde quieres llevar una tarea, un ejercicio, qué objetivo quieres lograr. Y creo que tener visión va a ser esa capacidad que todavía a día de hoy la inteligencia artificial no va a poder hacer y el humano va a tener que desarrollarla. Y por otro lado, sobre todo lo que esté relacionado con habilidades blandas. A vosotros, la parte tecnológica, los que sois adolescentes, es muy sencilla, habéis nacido con ello y lo aceptáis y lo aprendéis muy rápido. Vosotros vais a tener un reto en habilidades sociales, no sé si tanto emocionales, que también, pero habilidades sociales, porque por primera vez en la historia estáis viviendo un momento de cada vez más conexión digital y más desconexión social, humana. Cada vez, en lugar de vernos en la plazoleta en la calle, nos estamos chateando por Instagram, por TikTok, por Snapchat y por todos estos. Y aunque esto es normal dentro de la sociedad hoy en día, realmente los seres humanos somos seres sociales, nosotros necesitamos socializar, pero ¿qué ocurre cuando socializamos con una pantalla de en medio? Ya lo habéis dicho, la comunicación es mucho más fría, falta mucha información. O sea, cuando tú ves a una persona, ¿no os ha pasado que habéis malinterpretado muchas veces un mensaje? Pues porque nos falta esa parte de vernos, de tocarnos, de explicarnos. Entonces, entre todas las habilidades, para mí las más importantes serán todas las que están en el ámbito social, de saber relacionarnos con otros seres humanos, con un reto de que estamos cada vez más en casa detrás de una pantalla. La parte estratégica profesional es la visión, hacia dónde queréis ir, hacia dónde queréis llevar un proyecto, una pregunta, una idea. Y luego la parte de gestión emocional, porque todo eso derivará en problemas emocionales bastante grandes más adelante. Sí, y con respecto a empresas, o sea, tú comentaste digamos, en la vida cotidiana, ¿vale? Con respecto a empresas, hoy en día se valora más, digamos, en la contratación de perfiles, se valora mucho más un perfil que no sea tan técnicamente afilado, tan experto técnicamente, sino que tenga capacidad analítica, ¿verdad?, para poder cabalgar o pilotar, digamos, inteligencia artificial, y que haya ejercitado mucho esta parte
de tener sus propias ideas, de tener ser crítico ante nuevas ideas y también tener una capacidad de aprendizaje alta, ¿verdad? Para poder innovar, para poder adaptarse a los nuevos desafíos. Entonces, se busca más hoy en día esa parte, digamos, del comportamiento analítico, más que sean un expertos hoy en programación o en cualquier, digamos, disciplina dura, ¿no? Cogiendo esto también, ¿no? En las empresas ya a día de hoy, ¿no? A la hora de ascender, todo ese conocimiento teórico y toda esa habilidad te permite llegar hasta un punto, esa parte más analítica, esa capacidad de liderazgo, es lo que determina que llegues a los puestos más altos, ¿no? Y cogiendo lo que comentaban antes, en esa relación humana también, al final algo que yo considero que nunca va a tener una máquina es esa capacidad de sentir, ¿no? Esa capacidad de entender lo que me estás contando, de ponerme en tu piel. De eso tampoco lo va a conseguir hacer una máquina, por lo menos desde mi punto de vista. La empatía no, ni la religión, ni la ética. O sea, puede saber mucho de ética o de religión, pero no va a tener fe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno de los aspectos, no sé si alguien es religioso o no, pero bueno, y la empatía, vamos, no puede tener. Puede saber las reglas morales que existen, pero no va a tener empatía, no va a saber si te está haciendo daño, ¿no? Y no puede comunicarse al 100%, ¿no? Porque al final, cuando nosotros nos comunicamos, la parte verbal es la más pequeña de la comunicación. Todo el lenguaje no verbal es el mayor porcentaje en una comunicación, aunque parezca que lo que estamos diciendo es lo más que comunica, es la parte que menos comunica. Influye pues desde la posición del cuerpo, la entonación, cómo te miro cuando te lo digo, si te miro o no te miro, todo ese tipo de cosas dicen más que lo que estamos diciendo de manera verbal. Sí, y yo, bueno, aparte de todo lo que han dicho, que por sumar algo nuevo, para mí una de las habilidades más importantes, que además también lo estoy viendo un poco en el día a día, que además también es una de las cosas que me pasó a mí en mi momento cuando me reinventé también a nivel profesional y que estoy viendo en el día a día en el coworking, es un poco la creatividad y la curiosidad. Al final, es un poco como decía él, está claro que tenemos que tener una educación básica y tenemos que tener unos conocimientos y hay que aprovechar la etapa de instituto, luego algunos irán a la universidad, otra formación profesional. El camino que siga cada uno será muy diferente. Da igual que seas astronauta, que quieras ser ingeniero, fontanero o jugador de baloncesto, da igual. Yo creo que también algo muy, muy importante que hay que potenciar, que precisamente no tiene la máquina, o la inteligencia artificial, es la curiosidad. Y nunca dejen de ser curiosos, en el ámbito que sea, de lo que te guste. No todo el mundo va a ser ingeniero, no todo el mundo va a tener una carrera de 5 años. Da igual, lo que te quieras dedicar, lo que te guste, poténcialo, pero desde ya, porque muchas veces esperamos un poco a llegar a esa etapa laboral y nos hemos perdido todos estos años que somos más jóvenes y que tienen esas habilidades que ya traen de por sí desde que nacen, que a nosotros nos ha costado un poco más aprender. Entonces, aprovéchenla y aprovechen todas estas herramientas para salir un poco al mundo exterior, para decir qué cosas me gustan, lo que sea, aunque sea una temática de cada uno lo que le guste, pero que empiece a investigar, a buscar, que utilice estas herramientas para conocer un poquito más, para hacerle preguntas y decir, pues no sé, tener esa curiosidad y esas ganas de aprender, al final les llevará a conseguir trabajos o profesiones que realmente les guste y que les apasione y que si eso no va, cambiamos a otra cosa y empezamos otra cosa nueva. Da igual, el caso es seguir un poco. Entonces, eso sí que no va a poder sustituir nunca la inteligencia artificial, la curiosidad y las ganas de ser creativos y de explorar. Pues muchísimas gracias a los 4 por haber participado en esta jornada. Muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos han aportado aquí, tanto a los estudiantes profesionales y a toda la ciudadanía que está siendo partícipe de estas jornadas de inteligencia artificial. Y damos por finalizada esta mesa redonda y en breve empezaremos con nuestra segunda parte de estas jornadas.